Hola, bienvenidas una vez más a Paladar con Sentido. Estoy muy agradecida por sus sugerencias y por sus comentarios en el canal. Si les gusta, recuerden compartir el canal con sus amistades, dejarme sus likes, dejarme sus sugerencias y darle a la campanita para que se enteren cuando sale uno nuevo. La receta que quiero compartir con ustedes hoy es el congrí con frijoles negros, o también conocido como moros y cristianos, y albóndigas. Estas albóndigas van a ser un poquito diferentes a las normales porque no van a ser en salsa de tomate. Para el congrí tengo 4 tazas de arroz, taza y media de frijoles negros, una cucharada de sal, 6 dientes de ajo, una cucharada de comino y 4 hojitas de laurel. Para hacer las albóndigas tengo 3 libras y medias de picadillo de carne magra, un masito de perejil, 5 papas medianas, una taza de leche de coco, una cucharada de comino en grano, 2 ramitas de jengibre, un limón, 8 dientes de ajo, una cucharada de flequitos de ají seco, una cebolla blanca, un cuarto taza de crema de leche y una cucharada de cilantro en polvo. Tengo además un masito de cilantro fresco, 2 tazas de caldo de pollo y pimienta y sal y por supuesto aceite de oliva. Bueno, y como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero que hago es lavar los frijoles negros y ponerlos a hervir en 6 tazas de agua fría, o sea que no las tengo calientes. Voy a encender el fuego cuando echo los frijoles. Recuerden, frijoles enjuagados a 6 tazas de agua que las tengo frías. Encendemos el fuego ahora y vamos a adicionar las 4 hojitas de laurel. Vamos a dejar que esto esté sin tapar hasta que el agua comience a hervir y los vamos a dejar hirviendo, acuérdense, sin tapar 5 minutos para que los frijoles suelten la tinta. El próximo paso es pelar las papas y ponerlas a cocer. Las enjuago antes de picarlas para ponerlas a hervir. Voy a cortar las papas ahora, pero no es un corte especial, es cortarlas para ponerlas a cocer. Pero mientras más chiquitas, más rápido van a estar, por supuesto. Cortamos las papas en 4 pedazos. Aquí en esta cazuela tengo agua suficiente como para que me cubra las papas. Aquí mismo ahora le voy a adicionar un poquitico de sal a gusto y encender el fuego. La tapamos y las vamos a dejar hervir hasta que las papas estén suaves. Como pueden ver, ya rompió a hervir y ahora lo dejamos por 5 minutos hirviendo. Fíjense que el agua ya está negrita. Pasados los 5 minutos, ponemos la tapa para que coja presión y lo vamos a dejar entonces 20 minutos con presión. Aquí podemos bajar el fuego porque no necesitamos que esté tan alto. Aprovecho el tiempo que ya están casi listas las papas y voy a preparar los vegetalitos que voy a usar para alinear el picadillo. Esto lo voy a picar bien chiquitico, lo más chiquito que yo pueda. Y también aprovecho para picar la cebolla.
sartén vamos a poner aceite de oliva hasta que cubre el fondo. Y encendemos el fuego hasta que se caliente. Con el aceite caliente echamos la cebolla y esperamos un par de minutos. Pasados los 2 minutos vamos a adicionar el ajo triturado. Ya pasaron los 20 minutos que quería con presión en los frijoles. Voy a apagar y voy a dejar que baje la presión. Ya el ajo se está dorando. Voy a adicionar los flequitos de ají seco. Voy a revisar las papas. Ya están suaves, le voy a apagar la candela ya para que se refresque. Adiciono el cilantro picadito, lo muevo para que se integre todo. Y ya lo voy a parar. Ahora las papas las voy a poner a que se refresquen aquí. Y aquí mismo las reduzco a puré. Y le adiciono el 1/4 de taza de crema de leche que tenía. Para tratar que todo nos quede lo más uniforme de sabor posible, voy a aplanar la carne sobre una bandeja. Y estando así, la salpimento. Acuérdense que eran 3,5 libras de carne. Y ahora la vamos a amasar un poquito. Adicionamos el puré de papa que habíamos hecho. Le vamos a adicionar también el sofrito que teníamos de la cebolla con el ajo y el cilantro. Voy a unirlo, pero como está un poquito caliente voy a empezar con el tenedor. Ya se puede trabajar con la mano. Y lo vamos a amasar muy bien hasta que esté completamente hecho una masa compacta, bien integrada la papa con la carne. Ya está lista, porque cuando ella empieza ya a despegarse de las manos, ¿ven? Ya que está lista. Vamos a comenzar entonces a moldear las albóndigas, más o menos del tamaño de una pelotita de golf o de ping pong. El primer paso para cocinar las albóndigas es poner a calentar aceite en una cazuela. Yo voy a usar esta fuente plana y voy a usar estas 2 hornillas porque son bastante albóndigas. Entonces voy a prender el fuego de las 2
al mismo nivel las dos hornillas, fuego medio alto. Adiciono el aceite que cubre el fondo y voy a esperar que se caliente. Cuando el aceite ya notamos que está caliente, vamos a ir colocando las albóndigas sin miedo sobre todo el borde de lo que es la fuente. Y dejamos un pequeño espacio entre cada una de ellas para cuando las vayamos a virar, porque hay que dorarlas por los dos lados. Ya se doraron. Adiciono ahora el caldo de pollo y la leche de coco. Y voy a subir el fuego para buscar que hierva rápidamente. Ya está hirviendo. Ahora adiciono la crema de coco, la leche de coco. Adiciono también la cucharada de comino en grano que tenía, se la voy a salpicar por todo arriba, y el polvo de cilantro. Rápidamente voy a pelar el jengibre, que se pela como una papa. Y lo voy a rallar sobre las albóndigas. También voy a rallar la cáscara del limón. Ahora pico el limón porque también le voy a adicionar el jugo del limón. Ya le adicionamos todo lo que necesitamos. Ahora reducimos el fuego y lo dejamos que se cocine a fuego medio bajo por 15 minutos. Ya pasó el tiempo que le quería dar a las albóndigas, los 20 minutos, así que ya voy a apagar porque ya están listas. Para hacer el congrí, lo primero que hacemos es calentar aceite en una cazuela. Siempre les digo que cubra el fondo del caldero. Encendemos para que se caliente. Bueno, ya el aceite está caliente. Ahora trituro el ajo. Ya el ajo está dorado y ahora adiciono el arroz. Y lo voy a sofreír hasta que veamos que los granos están brillosos. Muy bien, ya el arroz pueden ver que los granos están brillantes, no brillosos como dije ahorita. Están brillantes. Ahora adicionamos la sal, lo movemos y le vamos a adicionar los frijoles que habíamos ablandado. Yo medí que hubieran efectivamente 4 tazas de agua, que son equivalentes para las 4 tazas de arroz que tengo aquí.
mezclo bien. Puedo probar el punto de sal que tiene. Y se le puede añadir un poquitico más de sal. Ya está. Ahora vamos a reducir el fuego a fuego medio bajo. En mi cocina yo lo pongo en 4. Lo tapo y lo dejo 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Voy a bajar a fuego bien bajito el arroz. Lo destapo y le voy a adicionar, le voy a espolvorear el comino encima. Y lo muevo, como siempre les digo, de las paredes del caldero para el centro. No revolviendo, sino moviendo. Y le voy a echar un rociadito de aceite ahora. No mucho. Y lo dejo aproximadamente 2 minutos más a fuego bajo. Y ya después lo apago y está listo. Ya pasaron los 2 minutos. Apago y es hora de servir. Creo que pueden percatarse bien que el arroz quedó negrito y yo no usé ningún colorante. Es solamente con la tinta que dan los frijoles. O sea que el truco del congrí es dejar hervir los frijoles primero destapados como unos 10 minutos para que suelten la tinta del frijol. Bueno, ya aquí tenemos listas nuestras albóndigas en salsa de coco y el congrí con frijoles negros. Aquí les presenté un plato de cómo lo pueden servir a la mesa, acompañado de una ensalada de tomate y de aguacate para que se vea el plato bien colorido. Y como siempre les digo, si les gusta mi canal, sigan compartiendo mis videos, déjenme sus likes, déjenme sus sugerencias y recuérdense, denle a la campanita para que se enteren cuando sale el próximo. Muchísimas gracias y hasta la vista.